Ahí. Nosotros tenemos planteada. Saludamos a la audiencia que se encuentra ahora mismo dentro del Facebook Live presente para iniciar un tema de lo que nosotros vamos a trabajar, que va de la mano cada uno de ellos con respecto a la sociología jurídica y el género y derecho. Ustedes saben que nosotros vamos a trabajar desde el origen de la sociología jurídica y todos los comportamientos humanos que nosotros destacamos dentro de una sociedad como la colombiana, como cualquiera de la que nosotros siempre vamos a manejar durante todo este tiempo. Entonces, es algo muy histórico lo que nosotros vamos a tratar de trabajar en el día de hoy. Es un poquito ya más ameno a los comportamientos de la sociedad. Y luego de que ya se realice la explicación de este tema, pues nosotros podemos analizar, dependiendo de lo que nosotros hemos visto durante todos estos tiempos de la sociedad, nuestros comportamientos humanos, qué han hecho durante todo este tiempo. Entonces, procedo a revisar ya lo que es la presentación del día de hoy sobre la sociología jurídica. Bueno, nosotros tenemos que la sociología jurídica, para todos nosotros, que el derecho es una ciencia interdisciplinar, que quiere decir de que nosotros tenemos de todo un poquito. Tenemos de economía, tenemos de sociología, tenemos de psicología, tenemos de distintas ciencias que nosotros trabajamos de la parte interdisciplinar para desarrollar nuestras actividades diarias y poder comprender nosotros nuestros casos puntuales. La sociología jurídica es una rama que estudia el origen, la diferenciación, aplicación, las transformaciones de los problemas, la eficacia y todo lo concerniente a las relaciones entre el derecho y la sociedad. Asimismo, se encarga no solamente de estudiar únicamente pues, de estudiar el derecho como norma. Por eso es que ustedes ven que para poder desarrollar una ley, la República requiere tener un estudio, y ese estudio es lo que realiza la sociología jurídica. La sociología jurídica realiza dicho estudio. ¿Y por qué se hace necesario estructurar una norma para poder regular dichas materias? Es por eso que la transformación social, como un elemento fundamental de la sociología jurídica, es necesario para estudiar todos los problemas de este tipo de transformación que nosotros estamos presentando. Además de eso, ustedes saben que la institución plasmada a través del Estado y su funcionamiento nacen de reglas distintas categorías, como las normas religiosas, las normas morales, las normas jurídicas y las normas políticas. Cuando nosotros estuvimos hablando la primera vez de la diferenciación entre la ética y la moral, que nosotros estábamos hablando de ese comportamiento que, por ejemplo, lo que nosotros estuvimos hablando, no sé si lo recuerdas, Andrés, que nosotros estuvimos hablando la primera vez en la diferenciación de la ética y la moral. ¿Recuerdas? Sí, profe, sí recuerdo. ¿Cuál era lo que nosotros estábamos hablando de la moralidad? ¿Qué era lo que, qué caso puntual fue que nosotros analizamos ese día? Bueno, el caso puntual como tal no lo recuerdo. Recuerdo son eh, el concepto y la Bueno, determinación. ¿recuerdas que lo estábamos haciendo con respecto a una piscina? Espérenme un segundo. Espérenme un segundito. Espérenme un segundito aquí, un segundo. ¿Aló? Hola. Yo los llamo ahorita, estoy en clase. Pues sí, entonces nosotros tenemos, esperen un segundo que voy a ver una imagen.
¿Te recuerdas cuando estábamos hablando del escenario de la piscina? ¿Cierto? Estábamos hablando del escenario de la piscina. ¿Qué era lo que nosotros habíamos analizado en la piscina? Lo que analizamos ese día, que vamos a recordar un poco, es que estábamos hablando del caso de un niño y que el niño estaba paseando sin ropa interior en la piscina. Y resulta de que les pregunté a ustedes si es posible o si era posible que yo estando en edad adulta hiciera lo mismo que el niño. Cuando nosotros estuvimos analizando dijimos, no, ya no, y ustedes fueron los que dieron la respuesta, no, profe, no se puede porque ya soy ya un joven, que soy adulto, eso no quedaría bien. Eso es lo que nosotros estábamos analizando los comportamientos en la sociología jurídica. Lo mismo pasa con las normas jurídicas. Las normas jurídicas también establecen un contexto para donde se puede aplicar. Cuando se hacen las declaratorias de patrimonio histórico y material de la humanidad con respecto a lo que realizan Cartagena, cuando realizaron lo mismo por el Carnaval de Barranquilla, esas son normas que nosotros miramos que en un comportamiento social que ameritó al tema de la conservación de dichas tradiciones. Y es lo mismo que por eso es que aquí en Colombia generan un tipo de que las reglas o las normas pueden ser de un tipo selectivo para aplicación a ciertas regiones. Es más, vamos a tener en cuenta, San Andrés Isla es la zona más alejada de Colombia y nada más la única comunicación que tiene con el archipiélago con nosotros es a través del avión. Pero entonces resulta de que es muy costoso el transporte aéreo hacia un lugar determinado para poder llevarle al archipiélago de San Andrés el tema de los insumos que requieren ellos para subsistir. Ustedes ven, San Andrés Isla no tiene hidroeléctrica, no tiene termoeléctrica, no tiene planta de agua potable, no tiene para dónde sacar la basura. Entonces es por eso que a través de una ley de la República, él dice al Estado, como es una zona muy alejada, tenemos que realizarle unas ciertas exenciones tributarias y de impuestos. Lo mismo pasa con la zona fronteriza, que está con Venezuela, con Ecuador, con Perú, que también tienen sus formas para restablecer esos distritos económicos. Es por eso que también eso es de un cambio sociológico, porque la sociología trabaja con base a los acontecimientos en cada región. Bueno, pues nosotros tenemos unos orígenes académicos, que es en este caso los trabajos que hacían los señores Max Weber y Emily Durkheim, que esos escritos eran sobre la ley de estos sociólogos clásicos, fundamental para la sociología del derecho actual. Cada uno de ellos tenía un planteamiento. También teníamos Eugen Ehrlich, George Goodwin y León Petratsky, que también se tiene, que son unos métodos científicos un poco más avanzados, pero realmente para lo que nosotros vamos a aplicar a nuestra sociología jurídica, nosotros tenemos más que todo el modelo de Max Weber y de Emil Durkheim. Bueno, el señor Max Weber hablaba de la forma racional como un tipo de dominación dentro de la sociedad. No es atribuirle a personas, sino a normas abstractas. Entendido el cuerpo de ley coherente, calculable en términos de autoridad legal racional. Entonces, cuando nosotros hablamos de la ley, ustedes saben que nosotros hay un desarrollo político moderno cuando se habló del Estado burocrático moderno y se desarrolló en paralelo con el crecimiento del capitalismo. Estos dos modelos que nosotros tenemos, ustedes saben que un Estado burocrático es donde tenemos una entidad, un cuerpo, donde este mismo tiene que realizar intervenciones mínimas durante su gestión. Es como nosotros hablamos de que un Estado, que ahora el modelo actual de un Estado social de derecho manifiesta que es un Estado de tipo intervencionista.
El tipo de Estado intervencionista es que, listo, yo te doy a ti la libertad económica, pero yo intervengo en ella. Quiero decir que yo soy el que estipulo las normas y las reglas del cual usted debe de regirse. Es como por eso decir, yo te doy a ti el permiso de que tú montes una sociedad, pero tú tienes que pagarme impuestos por esa sociedad, dependiendo de tus ganancias que tú tengas durante tu año. Por eso es que se da lo que nosotros conocemos como la declaración de renta. La declaración de renta es un impuesto que tienen que pagar todos los colombianos naturales y empresas con el fin de manifestar y con el fin de financiar programas sociales que tiene el Estado y para el funcionamiento normal del Estado, por eso es que se crean los impuestos. Es que los impuestos no es nada nuevo, porque antes de que nosotros fuéramos una república independiente como lo somos desde el año 1819, los impuestos se manejaban con respecto en la corona inglesa, que fue la que más representativa tuvo en Europa, y lo mismo la corona española. Ustedes saben cómo era su manera de cobrar los impuestos, que en muchas caricaturas que está uno viendo, en las de Bugs Bunny, como la Pantera Rosa, muestran ese modelo como tal, de que la persona más pobre, la que no tenía para pagar impuestos, se lo llevaban preso, los metían en un calabozo a tener los trabajos forzados, y entonces por eso ahí nace la leyenda de Robin Hood. Por eso, para defender al pueblo, que por eso es que cuando realiza el cambio sociológico más fuerte que hubo, fue cuando hubo las distintas revoluciones que hubo en Francia, que la Revolución Francesa, que derrocaron a la monarquía para hacer un modelo presidencialista como es el actual, y que también tiene una aplicación y una réplica a nivel mundial, que es por eso que se nace de un sistema de Estado burocrático, porque el rey era el que tenía el poder, era el que administraba la justicia y era el que administraba y el que creaba las leyes. Por eso es que se hablaba antes de un decreto real. El decreto real era que el rey decía, yo mando, yo digo, dispongo y paz, y entonces cuando se realizaban ese tipo de disposiciones, nadie podía oponerse. Ahora en la actualidad, el Estado burocrático, como se denomina el Estado burocrático moderno, dice, tenemos tres poderes, estos tres poderes trabajan de manera independiente, armónicamente, para que pueda uno tener una relación formal y que se pueda realizar de esta manera. Tenemos nosotros otras apreciaciones cuando se da en paralelo con el crecimiento del capitalismo. Ahí nosotros vemos que hay un momento histórico que estamos hablando de la revolución industrial. Ustedes saben que la revolución industrial en el siglo XVIII tiene el objeto de incrementar la capacidad financiera, y por eso es que ahí se genera, que nace lo que nosotros hablamos de las distintas ofertas, demandas para el crecimiento económico, antes de que naciera ese modelo. Y también tenemos que este tiene un elemento central del derecho moderno para la racionalización formal. Esta racionalización formal procede a que nosotros debemos aplicar de manera equitativa y justa todas las normas. Es lo que nosotros tenemos, que hablamos mucho sobre la equidad, y lo que nosotros vamos a ver con respecto a la equidad y al género. Por eso es que nosotros, cuando estábamos hablando de la parte introductoria en los módulos pasados, que la mujer ha tomado un papel muy fundamental en nuestra sociedad, además de ser madres, que eso es lo que normalmente se denominaba antes con la cultura machista, que además de que solamente se encargaban de la casa, se encargan ahora también de áreas ejecutivas, y miren que en el gobierno integran más del 50% del gabinete actual de los ministerios del gobierno, lo integran mujeres. Lo mismo pasa en los distintos cargos públicos. Primero, tenemos por primera vez aquí en el Atlántico una gobernadora. Tuvimos en el anterior mandato tuvimos una alcaldesa. También nosotros tuvimos la oportunidad de tener ahora en este momento alguien que está en las altas esferas, que es la vicepresidencia de la República, una vicepresidenta, y por qué no que ahora pueden tener ahora una presidenta. Entonces, esa evolución histórica ha hecho de que
sociológicamente la teoría de Max Weber sobre la racionalización formal de la aplicación de manera equitativa, justa, todas las normas. Y es por eso que ahí es donde nace el enfoque moral de la filosofía del derecho, donde se basa en las características empíricas o de las experiencias que nosotros tenemos a través de estas perspectivas. Otro que también aportó al desarrollo de la sociología jurídica es Emil Durkheim, que escribió el libro de la división del trabajo social, donde se ve que la sociedad es un poco más compleja, donde habla que nosotros tenemos unas leyes cuya principalmente es la de la restitución y compensación, donde se hace sobre las leyes penales y las acciones. Durante este tiempo, nosotros tenemos que saber que la ley es restitutiva con el tiempo de la ley represiva, porque usted sabe que la ley represiva, que es lo de la ley penal y las sanciones penales, y una ley restitutiva es que cuando nosotros tenemos en cuenta de que ya se hace una evaluación de los que se consideran los delitos más graves, se debe de aplicar un principio que es el principio de la favorabilidad de las normas. Claro que nosotros tenemos dos sistemas políticos, dos normas penales de procedimiento, que eso ya realmente ustedes pues van a saber un poco más adelante para cuando ya estén dando la cátedra de Derecho Penal. Que por ese caso nosotros tenemos dos, que uno que se basa totalmente en Ley 600 y uno que es en la Ley 1906, que es la que nosotros estuvimos en propaganda sobre el sistema penal acusatorio que habían traído como una novedosa fórmula, y ahora ese sistema penal acusatorio con esas garantías que se les da en el procedimiento penal, eso se hizo réplica a las demás áreas del derecho de Colombia, que ayudó también a realizar una optimización, que es lo que nosotros hablamos de la eficacia de la justicia. Eso lo voy a explicar un poco más adelante, de cómo ahora es el modelo que nosotros estamos trabajando en Colombia. Entonces nosotros tenemos que Emil Durkheim habla sobre el derecho restitutivo, que la operación de este mismo se da en las sociedades donde existe un alto grado de variación individual, enfatizado en los derechos y las responsabilidades personales. Entonces tenemos un modo de integración con Durkheim de la sociedad, donde se reconoce que puede ser mecánica entre partes idénticas y orgánicas, partes diferenciales y las zonas industrializadas. Entonces nosotros aquí vemos que aquí este filósofo y este sociólogo de Alemania establece que nosotros tenemos que dividir nuestra sociedad, donde nosotros hablamos sobre la clase trabajadora cuando comenzó la clase de la sociedad industrial. Nosotros la revolución industrial marcó un hito de la historia, que además del desarrollo de lo que nosotros conocemos de hoy en día, nosotros hablamos de una cuarta revolución industrial con respecto a todas las tecnologías que han salido, que ahora están en perfeccionamiento de ellas, porque en Europa fue desarrollado un avión supersónico que la señora Julia puede decirnos que alguno de los que de esa época, cuando se hablaba de ese avión, eso era uno de los hitos más grandes de la aviación moderna. ¿Ustedes saben por qué se denomina el barrio de Malambo el Concorde? Bueno, el Concorde fue un avión supersónico de la época de 1979 hasta el año 2002. Ese avión supersónico llegaba a tener una velocidad rompía la barrera del sonido, que es lo que se denomina Mach 2.0, o lo equivalente a 2.000 kilómetros por hora, y era capaz de conectar a Europa con América en menos de 2 horas. Pero realmente durante todo ese tiempo de servicio, el avión solamente tuvo un solo siniestro fatal que cobró la vida de 110 pasajeros en ese entonces desde Francia,
y ya los comenzaron a realizar su retirada porque consumía demasiado, no fue eficiente en la economía porque era muy costoso y solamente podían accederse solamente a ciertos niveles sociales. Es por eso que cuando se rehabla de esta distribución de la sociedad, es saber, por eso es que ahora todos dicen, bueno, hay que hacer estudios de mercado, a qué nicho de mercado tengo que ir, a qué sociedad estoy yo ofreciendo mis productos, a qué sociedad me voy a enfocar. Y es por eso que han salido durante todos estos tiempos aerolíneas de bajo costo, ropa para personal de clase media y todo lo que uno pueda acceder a ello. Por eso es que esta clasificación es muy importante. Que, por ejemplo, yo decida tener los valores reflejados del derecho, que yo digo, un producto de entera necesidad para el acceso universal. Por eso es que nosotros hablamos de los principios de universalidad, como nosotros hablamos en salud, que aquí es donde nosotros hablamos de que de esta clasificación nosotros debemos tener cada uno un énfasis y a cada uno de ellos establecerles lo que yo voy a realizar. Y otro que también tenemos es Eugen Ehrlich, que es en este caso uno de los principios fundamentales de la sociología del derecho, que es su obra maestra. Desarrolla el enfoque sociológico dentro del estudio del derecho, centrándose en cómo las redes sociales y los grupos que organizaban la vida social, pero quiere decir redes sociales no la de la actualidad que conocemos nosotros de la era tecnológica. Las redes sociales que se daban antes eran los círculos sociales, que ahí es donde viene el término de redes, porque entre uno y otro se intercomunicaban por cartas, en lo que no había ahora, que ahora la tecnología es que las redes sociales de ahora ya eso es tecnología. Pero en esa época de redes sociales era que si yo era o pertenecía a grupos de vida social, que cuáles normalmente se pueden presentar, los que eran del gobierno, los que nosotros hablábamos en épocas pasadas de los esclavos, los vasallos, los plebeyos, y ahí es donde eran los famosos grupos sociales y de las redes sociales. Cuando se explora esta relación, que se tenía que tener unas normas sociales generales, distingue sobre la ley positiva. La ley positiva, ustedes ya saben que es todo lo que está escrito y consiste en que las normas compulsivas del Estado requieren la aplicación oficial y la ley viva. Entonces, nosotros sabemos que estamos regulados por una constitución y esa constitución nosotros tenemos que tener en cuenta que esa constitución política que nosotros tenemos es la que nos regula a todos los ciudadanos de a toda la sociedad en general. Y esa es la norma igualitaria y es la que se aplica en condiciones de igualdad a todos nosotros. Es por eso que nosotros vemos de que ya después generan ya lo que son las normas por redes sociales o por sociedades. Que, por ejemplo, usted como persona natural, a usted le ponen un tope máximo de ganancias anuales para declaración de renta. Y lo mismo pasa con las empresas, que se categorizan en pequeñas, medianas, grandes, y todas las empresas tienen su categorización. También tenemos la categorización de los cargos del Estado, cargos nacionales, locales y regionales, y que es por eso que nosotros, en complemento a lo que nosotros habíamos quedado en la vez anterior, ahí vamos a conocer del tipo sociológico el desarrollo de un proceso judicial, del por qué nosotros tenemos que tener en cuenta las jurisprudencias de las altas cortes con respecto a distintos casos. Hoy vamos a continuar después de acá en el análisis de sociedad jurídicamente hablando de la sociología, los casos más sonados en Colombia. No solamente el caso de Álvaro Uribe, también el caso sonado sobre Odebrecht, también el caso sonado sobre los distintos sobornos que han estado en distintas empresas. Miren que ahora, hace 2 días, sorprendieron y capturaron a los hermanos Efromovich, que son los que están
en Avianca Holdings, que son los dueños del grupo empresarial de Avianca en toda Latinoamérica. Esos casos vamos a analizarlos desde la perspectiva de la sociología jurídica. Tenemos nosotros como tal de que esas asociaciones, pues ustedes saben que son unos grupos que son de tipo selectivo, que son grupos cerrados, que no realizan ningún tipo de interacción entre sí para conseguir directamente de algo espontáneo o algo diferente a lo que tú no encuentras en cualquier otro grupo. Por eso es que se formaban las famosas redes. Esas redes se llegaban a tener en cuenta era para que si yo no conseguía ciertas cuestiones que yo estaba necesitando, es como lo que nosotros conocemos en la actualidad. Que por ejemplo, la persona que tiene la capacidad de comprar una membresía de un lugar determinado. Esa membresía que, por ejemplo, en los gimnasios como BodyPetch, SmartFit, te dicen, listo, usted tiene un plan que usted tiene la integralidad de una membresía para obtener el gimnasio de cualquier sede a nivel nacional y también en Latinoamérica para los casos diferentes. Y también realiza uno para un grupo selecto de personas, que por eso los categorizan, que hay unos que dicen que es el Basic, otros que dicen que es el Black, o el Premium, Membership Platinum, como dicen todos, esos son para ciertos grupos que de los cuales eso hay un intercambio comercial que puede suceder en todos los niveles de lo que puede suceder en todas las empresas a nivel internacional, que es por eso que nosotros hablamos de una red social. Ahora con el tema de la globalización, hemos hecho de que el Internet ha ayudado a que nosotros nos conectemos de una manera recóndita en el lugar más alejado de la Tierra con ciertas personas, teniendo todo lo referente a que todo lo que nosotros hablamos de sociedades. Que por eso es que las sociedades internacionales, nuestras relaciones internacionales también hacen necesaria que esta teoría de lo que habla el autor Eugen Ehrlich de mantener y organizar redes sociales para la vida social de los ciudadanos. Bueno, ¿qué temas de estudios tiene la sociología? La sociología se basa en el estudio de la eficacia. Lo que nosotros estábamos hablando ahorita sobre las normas penales que tienen dos procedimientos jurídicos, una que es a través de ley 600 y otro que es ley 906. Son dos distintos sistemas de procedimiento diferentes, que del cual ahora cuando hubo la novedad del sistema penal acusatorio, lo que nosotros hablamos de audiencias concentradas, ahora este modelo replicó a todas las ramas del derecho. Es por eso que si usted decide ahora mismo estar en el derecho como tal, como estamos todos nosotros ahora mismo, nosotros tenemos que desarrollar un poco más sobre las destrezas de hablar con el público cuando nosotros vamos a estar en una audiencia. Una audiencia puede estar solamente la contraparte, la demandante, la demandada y los testigos. Eso es lo que ahora mismo se está configurando, lo que se denomina de una audiencia. Y lo que ayuda en este caso la eficacia es que a través de este sistema nuevo de procedimiento, los procesos para las personas no pueden durar más de un año y no pueden durar más de un año en un juzgado sin darle una respuesta. Eso es una de las tantas ventajas que está teniéndose en este proceso, porque ustedes saben que el que demandaba duraba toda la eternidad demandando y que hasta sus generaciones eran las que disfrutaban. O sea, el que demandó en sí no disfrutaba porque moría, pero se sucedía a los herederos y los herederos seguían con el curso de la demanda y los herederos son los que disfrutaban siempre el resultado de la demanda. Ya no. Ahora sí, nada más es un solo año que pueden ser ese es el término de las eficacias de la norma a través de los sistemas del análisis de la sociedad como tal. Una sociedad colombiana que está solicitando a gritos una reforma de la justicia con respecto a la eficacia y garantizar lo que sigue, que es el principio de la administración de justicia y el acceso legal a la justicia. También evalúa mucho sobre la profesión jurídica.
También establece algo sobre la profesión jurídica. La sociología jurídica analiza mucho también nuestro comportamiento profesional como abogado, nuestro comportamiento de cómo analizar nuestras propias conductas, cuáles conductas están buenas y que están acordes a nuestra ética profesional. Esto es lo que también estudia la sociología jurídica. También analiza lo que estábamos hablando sobre el principio de acceso a la justicia, que es el sistema judicial, como nosotros, que tiene que garantizar que el sistema es gratuito, que nosotros debemos acceder a él sin ningún tipo de impedimento, sin ningún tipo de traba, como nosotros comunicamos acá coloquialmente, y es por eso de que nosotros también analiza mucho la justicia como tal. Es por eso que a través de los estudios sociológicos que nosotros hemos hecho, nosotros hemos analizado muchas cosas con respecto a por qué realiza la rama judicial, por qué se va a paro, por qué se va a paro el magisterio, por qué se va a paro todas las entidades del Estado. Pero uno analiza un poco que cuando estaban hablando sobre el paro de la rama judicial que ha habido a lo largo de la historia republicana de Colombia, en la Constitución del 91, ha habido dos paros judiciales. Uno durante el gobierno de Álvaro Uribe, que para hacerle el quite al paro, hubo una declaratoria de estado de conmoción interior, que es aquel estado de conmoción por el tema de que en ese entonces habían asesinado un niño, que se acuerda en un caso de Fusagasugá, que el papá que salió en prensa llorando, que el niño, que para todo y no sé qué, de todo, y finalmente descubrieron en una investigación de que fue el que asesinó a su hijo. Entonces, para evitar el vencimiento de términos con el paro judicial, la rama judicial al llegar a paro, solamente reflejaba que decían, los demás procesos se suspenden términos, pero los penales continúan. Pero como muchas de esas dependen de otras ramas del derecho y que también estaban en paro, el presidente Uribe decidió, para hacerle conjetura a la huelga, que estaba promocionada a los paros, para decir estado de conmoción, pero llegó la Corte Constitucional y le dijo, no señor, estamos ejerciendo un derecho fundamental a la huelga y por eso se hace ilegal la declaratoria del estado de conmoción, que tampoco se puede utilizar para estos términos. Entonces, nosotros vemos que la rama judicial es un servicio público esencial, igual que el transporte. Por eso es que los pilotos de Avianca, cuando se declararon en huelga, como era un transporte aéreo, y el transporte es un servicio público esencial que no se puede paralizar por nada del mundo, entonces declararon la huelga ilegal la Corte Suprema de Justicia. Pero, como en este caso, la Corte, a la hora de solicitar la declaratoria de ilegalidad del paro judicial, no pueden hacerlo porque obviamente se declaran impedidos ellos mismos, porque ellos son los que están convocando el paro. Entonces, en este caso, tuvieron que llegar a los arreglos conciliatorios con cada uno de ellos. Lo mismo pasó en el gobierno Santos, que también hubo un paro de rama judicial porque están demasiado represados los procesos, entonces por eso es que se hace una reforma al sistema judicial para garantizar este principio, que es el principio de acceso a la justicia. También habla sobre el pluralismo jurídico. El pluralismo jurídico es lo que nosotros denominamos de todas las normas, que deben de haber varias normas que regulen las materias de una forma totalmente equitativa. O sea, si hay una ley marco, que es la que nosotros hablamos, de una ley que se hable, por ejemplo, del derecho de petición, pero resulta que yo puedo regular para varios motivos y para cuáles son los términos para contestar dicha formalidad. Entonces, no solamente se denomina, eso es una parte interdisciplinar que nosotros tenemos que comprender. Tenemos el tema del derecho y la globalización. ¿Por qué? Ustedes saben que cada país tiene sus normas totalmente determinadas, pero a través de la globalización, ahí nace una rama del derecho nueva que se llama, bueno, nacen tres.
realmente. La primera de ellas, el derecho internacional público y el derecho internacional privado, y también nace otra que es un derecho muy nuevo, que es el derecho comunitario. El derecho comunitario, que para explicarles un poco sobre el derecho comunitario, es sobre la Comunidad Europea, que la Comunidad Europea hace de que pues, cada país tiene su constitución política, pero Europa tiene una constitución que ejerce todo el poder por toda Europa. Por eso es que ustedes ven que Europa tiene un parlamento. El Parlamento Europeo genera normas para los beneficios de toda la Comunidad Europea. Por eso es que la Comunidad Europea destacó la moneda única, que es en este caso el euro, y todo lo respectivo, que las garantías de todos los productos a través de todo lo que se comercialice dentro de la Comunidad Europea es aplicable para todo, que o sea que por ejemplo si usted está en España y resulta de que usted se muda a Portugal porque hay una facilidad de desplazamiento a través del espacio Schengen, todo lo que usted realiza en España y se transfiere hacia otro país de la Unión Europea, usted puede seguir usando su beneficio. Las garantías de productos en la Unión Europea son de 3 años. Y cualquier persona que vaya a la Unión Europea, y tanto así que estandarizaron, por ejemplo, para los dispositivos iPhone, que ustedes saben que esos son los únicos dispositivos que son únicos para todo lo que quieren hacer. Si se debe de comercializar en versión europea, tiene que ser estandarizado por un cable universal que todo el mundo lo obtenga. Porque ustedes saben que todos los accesorios de esa marca son costosos. Entonces en Europa ya establecieron ese tipo de restricción que aplica para toda su comunidad. El derecho internacional público nació cuando estamos en la formación de la Organización de las Naciones Unidas, que es lo que nosotros denominamos los estados parte, donde realiza la ratificación de todos los tratados internacionales con respecto a derechos humanos, para cooperación internacional de militar y todo lo referente a ello. Y el derecho internacional privado es como nosotros hablar una demanda entre una persona natural y una empresa internacional. Es por eso que nosotros tenemos que el derecho internacional privado, eso también es un derecho que es más que todo comercial, para el tema arancelario, lo que es comercio exterior, todo eso es lo que es referente a la globalización. Y el multiculturalismo, que es lo que también tenemos que las distintas culturas a nivel mundial, esto también lo estudia la sociología. Y nosotros podemos ver que países como Bolivia, que es 100% indígena, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, todos los países tienen una multiculturalidad que nosotros debemos a nivel mundial llegar a un estado parte, a llegar a acuerdos para que esto se cumpla, porque necesariamente se tiene que cumplir. Y otro que también habla sobre las funciones sociales del Estado. Ustedes saben que en nivel de salud, el Estado tiene que garantizarles a ustedes todas las protecciones y las garantías. Y es por eso que cuando se habla sobre los fines del Estado que se establecen, se realiza realmente como dice, garantice al Estado, a los ciudadanos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, a través de un principio que se llama la universalidad de las normas. Y es por eso que nosotros estamos acá. Derechos y movimientos sociales, lo que nosotros estamos hablando sobre la sociedad como tal. El derecho y la sociedad como tal que nosotros vemos en los movimientos sociales que tenemos a nivel mundial y todo lo que son las ONG o lo que nosotros hablamos de derechos humanos, derechos fundamentales, y en todos los países existen este tipo de movimientos y todos analizan su parte. Y también hablamos del derecho del interés público. Lo que analiza su sociología o la sociología como tal es qué interés particular tengo yo para garantizarle a los ciudadanos. Y bueno,
Otra parte de la sociología habla sobre lo que denominamos el rol social. El rol social que tenemos nosotros aquí es que son las pautas de conducta que nosotros tenemos en la sociedad. Nos impone a nosotros cómo debemos comportarnos. Y nosotros ahí nos representa nuestra identidad. Bueno, esta teoría habla que es una función social que se dio principalmente en Estados Unidos. La justicia norteamericana y los norteamericanos a nosotros nos han dado también muchísimas enseñanzas. Perdón, disculpe. ¿Aló? Sí, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, estoy en clase. Estoy en clase. Llámame dentro de media hora. Bueno. Bueno, entonces tenemos que el rol social que nosotros tenemos en nuestra sociedad lo debemos a los norteamericanos. Los norteamericanos han sido ejemplo en muchísimas cosas buenas que nosotros hemos tratado y nos hemos traído de ellos. Estados Unidos habla de una Suprema Corte y esa Corte Suprema de Justicia nosotros la traemos aquí. Alemania habla sobre una corte que esté por encima de todas las cortes y que hable sobre la Constitución y la defienda. Aquí tenemos la Corte Constitucional. Tenemos otro que dice, tenemos que tener una jurisdicción especial donde nos regule a los ciudadanos y a los particulares con el Estado. Entonces ahí nace la rama administrativa, que es su máxima cabeza es del Consejo de Estado, viene de Francia. Nuestro rol social y nuestra sociedad lo ha manifestado y lo ha requerido. Entonces, donde nosotros hablamos de unas expectativas específicas, donde exigen que nuestra sociedad debe de comportarse respectivo a ello. Entonces, los roles que siempre se han creado. Primero, las principales instituciones, ustedes saben cuáles son esas. Por ejemplo, nosotros tenemos que la familia es una de las primeras instituciones base de la sociedad como tal, que por eso es que ha habido muchísimos inconvenientes con el tema de los derechos extensivos de las parejas del mismo sexo con respecto al concepto de familia. Todavía aquí la Corte Constitucional no ha fallado de fondo con respecto a este concepto, porque ya los derechos extensivos de ellos con respecto a obtener pensión, a obtener salud, lo hay, pero ellos todavía no pueden adoptar. Otra de las instituciones es la educativa, un sistema educativo que tenga el Estado que garantice que todos los ciudadanos podamos acceder a él. La religión, ustedes saben que nosotros tenemos que tener una sociedad religiosa y que nosotros somos un Estado laico. El Estado laico quiere decir de que nosotros respetamos las distintas creencias religiosas de cada uno. Ustedes saben que una de las manifestaciones altas es la del presidente Duque, es católico, que tanto así que hubo un proceso, una tutela para que uno de las personas que son ateas, manifiesten que, o las que son ateas o los que son de otra religión, implementaron un sistema de una acción de tutela con respecto a que les respetaran el derecho fundamental de las manifestaciones o que ofendía lo que hablaba del rol del Estado laico, cuando ordenaron al presidente borrar un Twitter que él hablaba que encomendaba a Colombia a la Virgen de Chiquinquirá. Ese tweet, el presidente obviamente llegó la revisión, porque ustedes saben que cuando llega una acción de tutela, el juez de primera instancia dice niéguese o cúmplase esto, pero cuando llega una segunda instancia, la segunda instancia dice no señor, esto no se hace de esta forma. Y la Corte Suprema de Justicia se manifestó en el día de ayer hablando sobre ese Twitter que el presidente encomendó a la Virgen de Chiquinquirá, donde dice no se le debe de hacer, que el presidente se le está negando su libertad de expresión y su libertad de Estado laico que nosotros somos.
él manifestó públicamente, abiertamente, encomendó a Colombia a la Virgen de Chiquinquirá. Y la Corte Constitucional, la Corte Suprema interpretó y dijo, el presidente está en todo su derecho de manifestar públicamente su creencia religiosa porque nosotros somos un Estado laico. Ahí no está cometiendo ningún delito, ni está excluyendo a ningún tipo de ciudadano como tal. Es por decir, esa es esa parte. Y también hay otro caso que me gustaría que ustedes, pues yo les voy a pasar la noticia de un policía que a la hora de llegar a analizar el caso y paradójicamente que la vida es un pañuelo, fue un primo mío el que hizo esa acción de tutela precisamente en la policía. Ustedes saben que la policía tiene un dicho o un lema que es Dios y patria. Y también que el himno de la policía habla mucho sobre los aspectos de Dios y de la Virgen. Mi primo es ateo. Y entonces a él lo sancionó el control interno de la policía en una sanción de suspensión del cargo por un mes por no cantar el himno de la policía y también porque supuestamente irrespetó a ciertos factores de la policía. Entonces él le hicieron un proceso y lo suspendieron del cargo. Pero él a través de una acción de tutela que él emitió en la policía, ahí él estaba negándole el derecho de la objeción de conciencia sobre las manifestaciones religiosas, que a él no lo podían obligar tampoco a poder manifestar que si yo si yo me declaro ateo, yo no tengo que seguir en ninguna otra orden con todo lo referente. O sea, eso ya con lo que él explicó en esa teoría sobre que no se puede imponer eso. La policía, cuando nace en esa fecha, estábamos gobernados con la Constitución de 1886 y durante ese tiempo la policía, la religión que predominaba aquí en Colombia era el catolicismo, como pasa en México. Pero cuando se le dio el poder a la iglesia, en ese entonces la iglesia era la que mandaba prácticamente con todas las cosas. Eso significa que, por ejemplo, ustedes le pueden preguntar a los abuelos, a los que tienen vivos sus abuelos, cómo era la forma de saber que era ciudadano colombiano. La forma de saber cómo era ciudadano colombiano era que tenía que mostrar la partida de bautizo. La partida de bautizo es lo equivalente hoy en día al registro civil. El registro civil, que ahora lo entregan en las clínicas a través de un nacido vivo para que lo lleve a una notaría a registrar. Y cuando pasaba el matrimonio, cuando usted se casaba y cuando usted fallecía, para poder comprobar el vínculo parental, para poder reclamar derechos de pensión, usted tenía que mostrar la partida de matrimonio. Y cuando eso llegaba a ser usted cuando se llegaba a casar, la mujer tenía que automáticamente ir a la registraduría, llevar su partida de matrimonio y ponerse el apellido de casada. Cuando se llegaba a tener el apellido de casada, esto es una historia real, porque mi abuela se casó y tuvo que ponerse el apellido de casada. Cuando mi abuelo muere, a los 10 años de casada, la policía, para poder darle la pensión de sobreviviente, tuvo que poner y hacer una documentación escritural, el certificado de defunción que lo emitía también la iglesia, para llegarlo a la registraduría, hacer el cambio y ponerse el apellido de viuda. Buenos días. De viuda. Entonces, por eso en este caso, cuando usted llegaba a estaba casada, llegaba Alicia de y después llegaba
a tener en cuenta el de viuda de, perdón, disculpe. En el bolso. Entonces nosotros aquí podemos ver que en Colombia nuestras instituciones en el rol social es muy importante. En el de acá adelante, sobre todo el tipo de los comportamientos. Un comportamiento exigido, el permitido y el prohibido. El exigido es lo que nosotros debemos de comportarnos o lo que nos impone nuestra ley de cómo debemos comportarnos. El permitido, que es lo que se permite realizar en ciertos lugares. Y el prohibido es el que definitivamente usted no puede realizar por ningún tipo de circunstancia. Entonces, estos roles que traducen en estas instituciones nos permiten entrar y salir de diversas realidades sociales que nos presentan el día a día y en general la vida. Entonces, usted sabe que lo puede decir la señora Julia, que tiene hijos, ¿cómo es el comportamiento exigido para sus hijos? Señora Julia. ¿Ya, profe? Bueno, estamos hablando de lo que en los roles sociales sobre el comportamiento exigido, el permitido y el prohibido. Usted como es madre de familia, dígame usted cómo aplicamos nosotros este comportamiento exigido, permitido y prohibido en nuestros hijos. A permitirles ciertas cosas y prohibirles otras. Es correcto. Eso es lo que usted me está diciendo. Es correcto. Bueno, profe, permitirles, o sea, ¿qué se le puede permitir? ¿Qué le puedo decir ahí en ese aspecto? Bueno, como todo mi hija tan quieta. ¿Cuántos años tiene su hija? 26 años. Bueno, entonces usted tiene un comportamiento exigido. ¿Cuál es lo que normalmente usted hace cuando está uno en su casa? Si por ejemplo en su casa tiene que, comenzando que está trabajando la persona, y usted llega en su casa y usted dice, bueno, aquí todo el mundo me llega a las 10 de la noche. El que llegue después de 10 de la noche se queda por fuera, por poner un ejemplo. Entonces, bueno, sí, como usted dice, sí, profe, hay que enseñarles a que respeten los horarios de la casa. Bueno, mi hija, gracias a Dios que mi hija siempre respetó los horarios y nunca llega tarde. Ella misma se colocó sus horarios de llegada a la casa no tan tarde. O sea, aunque yo no le permitía, porque yo le decía, no llegues tan tarde, no, mami. Pero ella siempre se enseñó a eso, porque siempre la acostumbramos. Es correcto, o sea, porque es que a los hijos hay que permitirles social ciertas cosas, pero no todas, profe, no permitirles más allá de lo que uno le puede exigir a ellos. Porque hay personas que tienen a los hijos, en las casas, o sea, que quieren dominarlo. Los hijos no se tratan así. Los hijos tienen derecho a tener un poquito también de libertad. Pero hay que permitirle ciertas cosas y hay que no permitirle. Es correcto, eso es lo que nosotros vemos aquí en un comportamiento de un rol social. Los padres son los principales pilares de un hogar, de una sociedad. Y que el papá de uno, que es el que uno ve los ejemplos sociales, es lo que nosotros nos garantiza para nosotros seguir comportándonos a nivel social. Si nuestros padres no nos exigen a nosotros en el comportamiento exigido, nosotros como sociedad podemos hacer desastre, en el sentido de que si nosotros acá, a nosotros nos estipularon, por ejemplo, el caso mío también, mi mamá a mí también me establecía horarios de llegada, que yo también tenía que ayudar en los quehaceres de la casa, que obviamente tenía que yo también cumplir con mis labores académicas, mi universidad, mi casa, de mi parte académica, y lo que después de realizar mi parte académica juiciosamente, colaborar con las tareas de la casa, y toda esa parte del comportamiento exigido hace de que uno se forme con el rol social muy importante que viene desde la casa. Es por eso que ustedes, los que están más jóvenes, que están aquí, que no sé, ya están en plena etapa de adolescencia, nosotros debemos aprender a hacerle caso a nuestros padres.
porque nuestros padres son lo que nosotros hacemos en los ejemplos de la sociedad, y usted también algún día va a ser padre y también usted tiene que también tener estos comportamientos para que su hijo no se le salga de control. ¿Cierto, señora Julia? Cierto, profe, todo lo que usted dice, claro, así es. Es correcto. Entonces, si usted ve que si hay uno que le dice, ay, es que mi mamá sí es cansona, mi papá sí es cansón, pero es que por eso es que ellos quieren que nosotros nos formemos, porque algún día nosotros vamos a ser padres y también nos vamos a tener en esa misma situación. Así Pero, que profe, ustedes depende también cómo nosotros le hablemos a nuestros hijos y lo que le es enseñamos. correcto. O sea, Está eso bien. depende porque hay madres que cómo tratan a los hijos. Entonces no saben cómo manejarlos. Entonces, en ese caso ahí, por eso es que se vuelven los hijos rebeldes. Es En el correcto. Eso es a veces que se salen de control por lo mismo. fuerte que nunca la regañé, porque mi hija siempre desde pequeña fue una niña, no sé, maduró temprano. Mi hija a los 15 años era una niña muy madura y hoy en día es una mujer que, bueno, que me deja con la boca abierta. Creo que he aprendido mucho de ella yo. Es correcto, a veces eso nosotros, la vida como padres en nuestra sociedad, nosotros podemos aprender cosas muy buenas de los hijos. Que los hijos a nosotros nos enseñan muchas cosas, nos enseñan fortaleza. Nosotros enseñamos a los hijos a ser mejores personas. Y es por eso que es muy importante que este rol social que nosotros estamos realizando, nosotros lo podamos seguir cumpliendo. Nosotros nos convertimos, nosotros actualmente los que tenemos hermanos mayores o hermanos menores, como es el caso mío, que yo tengo los hermanos menores, ya me ganaron teniendo hijos y entonces ya yo tengo a mis sobrinos y obviamente lo que yo sé es cómo yo saber hablarle a mis sobrinos y nosotros nos transformamos y nos convertimos también en padres de nuestros sobrinos y los apoyamos en ciertas cosas. Pero también yo no le puedo permitir ciertas cosas. Aquí tenemos lo que hablamos sobre el comportamiento permitido, el exigido y el prohibido. Entonces, estos son los roles muy importantes que nosotros estamos cumpliendo aquí. Entonces, hay una parte de que nosotros hablamos de que hay un rol que es el de la liberación. Y eso es lo que muchos de las personas se hacen en ese rol que nosotros pues obviamente es cuando la sociedad se sale de control. Bueno, entonces nosotros tenemos el rol y el estatus. Nosotros tenemos que el estatus es lo que nosotros tenemos del estatus social, como sociedad, que es la dinámica del aspecto. Porque nosotros hablamos de barrios populares, barrios de estrato medio, barrios de estrato alto, pero nosotros podemos ver que los barrios populares, que son los que más predominan en la sociedad, son los que también uno puede tener mucha enseñanza en muchísimos aspectos. Que por ejemplo los jóvenes aprenden mucho de cómo defenderse. Obviamente que a veces en algunos barrios populares el ambiente no es el adecuado, pero muchos de ellos fortalecen que al ver esa parte de lo que es de distinguir entre el bien y el mal, ayuda a que nosotros tengamos diferenciación en lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Que por ejemplo, yo estudié en un colegio público en el Meira del Mar, zona de confluencia de barrio El Bosque. Más que todo el barrio El Bosque, La Ceiba, que tenía influencias y habían estudiantes de barrios como San Luis y Santa María. Muchísimos de esos estudiantes que ya salieron de ahí, hay unos que estaban influenciados por consumir estupefacientes. Son presa fácil de la delincuencia, con el fin de ellos obtener los dinero, ingreso. Yo lo tengo aquí y lo tengo apagado. Bueno, entonces nosotros tenemos acá que cuando nosotros estamos en esa institución Confluencia, hubo varios inconvenientes, pero afortunadamente no caí en ningún tipo de estupefaciente, ayudamos a recuperar y hubo una motivación, la motivación por parte de la coordinadora.
La coordinadora decía una frase que nos ayudaba mucho a cambiar estos aspectos. Ella hablaba mucho sobre que somos del sur, pero valemos oro. Significa de que independientemente usted vive en el barrio del sur, usted no puede y usted tiene que ser alguien y la sociedad que lo ayuda a complementar. Tanto así que en la institución, a lo largo de su desarrollo, de estos 22 años que tiene ya de bachilleres, hemos sacado adelante médicos, abogados, magíster en educación y hay una que va a ser doctora dentro de poco. Entonces nosotros, ese es un nivel de formación, de motivación, que esa señora tiene más de 22 años de ser la coordinadora de esa institución, lo han hecho. Entonces, nuestro rol social, como nosotros tenemos una parte que nosotros cambiamos nuestro propio estado. Muchos de, aquí hay presente del Calixto Álvarez de la tarde, ¿me pueden decir a mí cómo es la coordinadora con ustedes? Que yo la conozco a ella y ella, a nivel de su perfil, ella los trata demasiado bien a la hora de regañar y lo mismo los pone muchísimos ejemplos. En la promoción pasada yo me estuve dando cuenta de cómo ella les hablaba, cómo iban a hacer su rol en la sociedad después de ser egresados de la institución Calixto Álvarez. A los que son del colegio Pestalozzi, que están en la jornada de la tarde, el profesor Edgardo, yo me imagino cómo les habla a ustedes con respecto a cómo ustedes se desarrollarían en el rol de sociedad. Y lo mismo en el colegio Pablo Neruda, muchas veces ha hablado mucho el profesor Víctor y el profesor Andy, que es el rector, muchísimo sobre el papel del rol de ustedes dentro de una sociedad cuando son de escuelas nocturnas, que muchas veces los estigmatizan, que a veces no tienen esa parte tan inclusiva como lo estamos teniendo ahora. Nosotros el programa de articulación, esto es basado en un estudio sociológico. Si toda institución que se tenga en cuenta para poder desarrollar los fines del Estado, se tiene que financiar en la parte técnica a la población. Pero entonces ahí hablaba sobre la financiación en la parte presencial a todos los estudiantes, pero no incluía a la parte nocturna, porque la parte nocturna era una cuestión semi-escolarizada, pero automáticamente, como dice uno, están dentro del sistema educativo, puede ser semi-escolarizado, pero también tiene los mismos derechos, aplicabilidad del derecho a la igualdad, y por eso también ustedes están acá, y están para superarse. Por eso es que esto es algo muy bonito y es muy una buena enseñanza lo que nosotros tenemos aquí por parte de las personas que se integran a estas reuniones durante estas clases que se dan, porque es un ejemplo de admirar que madres que ya formaron a sus hijos, que desean salir adelante, sacar un bachillerato adelante, puedan continuar. Y eso es un ejemplo de vida que siempre se da, que eso es lo que nosotros hacemos como sociedad, que nosotros ayudamos a realizar, que todas las partes que nosotros nos enseña mucho todo lo que nosotros vemos delante de la sociedad. Entonces nosotros tenemos aquí que la teoría del rol, cuando hablaba sobre el funcionalismo, que también depende de la antropología en una sociedad. El rol del interaccionismo simbólico, cuando es una interacción permanente y se construye una lógica de situaciones cotidianas. El estructuralismo, que es el que enfatiza el papel de la sociedad en la definición de los roles. El rol organizacional son las organizaciones sociales y la cognitiva del rol. Bueno, entonces nosotros vemos aquí que en nuestra sociedad nosotros tenemos, sociológicamente hablando, ustedes pueden manifestar que nuestra organización del Estado, ¿por qué nosotros a la hora de ser colonizados por los españoles, nosotros nos quedó algo muy, muy mal de ellos? Que si hubiéramos sido todos como esa persona, que me imagino que el 7 de agosto, cuando estuvieron viendo las noticias, estuvieron hablando de un personaje que era un niño, que ahí es donde comenzó a verse la historia de cómo lo que íbamos a hacer de la nación en todos sus problemas sociales sobre la corrupción.
Ustedes saben, ese personaje lo coge el pacificador y resulta que el pacificador estaba escondido en la casa, se escondió en la casa de esa persona y le dijo, no me entregues y te doy una bolsa llena de oro. El niño llegó, yo no, yo, y lo entregó. Ese fue alguien valioso en la hora de la independencia de Colombia. Pero lastimosamente nos quedó toda la cultura española de la corrupción. Y por eso es que Latinoamérica se encuentra en el estado como está. Ese nivel social que siempre hubo los cambios, y es por eso que nosotros en nuestra transformación republicana hemos visto de que la mayoría de las cosas que han sucedido aquí en Colombia, las distintas guerras y las distintas formas que tienen, ha sido por la desigualdad y por la corrupción. Entonces, miren que estas cosas, estos comportamientos sociales, para la próxima clase que nosotros vamos a tener el otro viernes, vamos a trabajar sobre esta parte, vamos a hablar para todos ustedes que se puedan investigarse y vamos a abrir un debate sociológico con respecto a la corrupción a lo largo de la historia republicana de Colombia. Los actos de corrupción que más a ustedes les suene o los actos de corrupción del cual todos nosotros podemos ver que cuáles fueron los más graves para Colombia, lo vamos a analizar desde el punto de vista sociológico, por qué se formaron dichos programas y qué sucedió ahí en ese espacio de tiempo. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos la próxima clase. Gracias a usted, profe. Feliz día. Feliz día para todos.